no se dan de cuenta. La enfermedad renal crónica, una definición conceptual es que es una alteración, entre comillas, respetando el autor, una alteración estructural. Es que ustedes ahorita en los exámenes, no, así somos todos. Hay que empezarnos a meter en la didáctica de la temática y de las palabras formales que utiliza las ciencias de la salud. Etiología es causa, origen, ¿cierto? Manifestaciones clínicas de signos y síntomas. Entonces, cuando decimos en salud estructural, nos tenemos que ir a que hay un daño en la estructura del órgano. ¿De qué órgano? Del riñón. Y o funcional. Entonces ya no es de la estructura, sino de la función. ¿Cuál es la función principal? Filtrar. Eso, exactamente. Va a filtrar los desechos, ¿cierto? Y va a hacer que sean eliminados. Y se va a quedar con el plasma bueno, ¿cierto? Por decirlo de cierta manera. Pero no solamente esa es la función del riñón. ¿Qué otra función tiene el riñón? ¿No fue eso las hormonas? Luna, usted lo cogió, sí, lo tiene. No. No, Aquí tiene. en la punta, pero no. El riñón, pues simplemente, muchachos, no solamente, aunque es la principal función filtrar, pues va a servir para mantener la homeostasis corporal, porque allí se producen hormonas. En las glándulas suprarrenales se producen aldosterona, norepinefrina, adrenalina, que son catecolaminas importantes para que tú estés acá vivo, ¿cierto? Adicionalmente, se produce una hormona supremamente importante para mantener el nivel de hemoglobina estable, la eritropoyetina. ¿La había escuchado o no? Sí. Entonces, la enfermedad renal crónica, no aguda, crónica, es una alteración de la estructura del funcionamiento del riñón que persiste por más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal, que se caracteriza por 3 cosas. Es irreversible, el riñón, igual que las neuronas, lo que se dañó, lo que fue. Evolución lenta y evolución progresiva. Sí, señores, esto es despacio, suave, y el riñón se va terminando dañando y terminan los pacientes en terapia de reemplazo renal conectados a una máquina celular. Es triste, pero es una enfermedad que casi no genera signos y síntomas, y que de un momento a otro, ¡pam!, tenés ahí una enfermedad renal crónica, estadio 3, estadio 4, estadio 5. Si esta lesión estructural o funcional es menor de 2 meses, Luna, ¿cómo se llamaría esa enfermedad renal? Paisa. Aguda, lesión renal aguda, porque si no persistió 3 meses, es aguda. Si persiste más de 3 meses, es crónica. Entonces, el riñón estructuralmente, ¿cómo se puede ver afectado para tener enfermedad renal crónica? Si yo nazco con un solo riñón, nací con enfermedad renal crónica. Tengo una alteración estructural, no tengo 2 riñones, tengo uno. Puede que tenga una función renal normal, puede que yo excrete normal, pero tengo lesión renal aguda porque tengo un solo riñón. Una enfermedad renal crónica porque tengo un solo riñón. Así es. Y si hay hipoplasia, disminución del tejido, displasia, alteración del tejido renal, o agenesia renal, que es monorrenal, pues voy a tener una lesión estructural. Marulanda. Los que donan un riñón también siguen siendo Bienvenidos enfermedad. al mundo de la enfermedad renal crónica. Usted le dice, pase por acá, lleve. Y de una, para seguimiento, para su EPS, para el programa de enfermedad renal crónica. Ahora, yo tengo 2 riñones y los 2 estructuralmente están bien, están sanos, pero tengo una función alterada. Es posible. Y si dura más de 3 meses, bienvenido al mundo de la enfermedad renal crónica. Y es que ¿cuánto debe filtrar un riñón, muchachos? ¿Yo cuántas veces orino en el día? No. Entonces esto nos va a diferenciar la enfermedad renal crónica de la enfermedad renal aguda. El biomarcador
que se utiliza por la enfermedad renal aguda, clásicamente le van a decir la creatinina. ¿Sí o no? ¿La han escuchado? Sí. De creatinina mayor de 1, enfermedad renal aguda, muchachos, está enfermo tan aguda. Pero crónica se establece a través de la tasa de filtración glomerular. Ahora ya, riñón poliquístico también tiene lesión estructural. La tasa de filtración glomerular, véala ahí. Y una tasa de filtración glomerular está normal cuando se filtra generalmente 90 mililitros minuto por un área de superficie ya instaurada que es 1.73 metros cuadrados. ¿Listo? Eso es lo normal, tener 90. Generalmente nos piden tener más de 60 mililitros minuto sobre esa superficie de área corporal. Esa es la medición, el estándar que se tiene ahora para medir la función, no la estructura, la función renal. Es el índice trascendente de la función renal, uno de los parámetros más importantes de la fisiología humana y necesaria para el seguimiento de este tipo de pacientes. Han habido varias formas de sacarla, ¿cierto? Hay varias formas. Lo importante es que nos quedemos con este valor. ¿Es más o menos? Tenemos que tener mayor, pero si tiene menor de 60, está alterado, ¿cierto? Entonces, lo que hace referencia es menor de 60 sin otro signo de enfermedad por más de 3 meses, enfermedad crónica. ¿Cómo yo sospecho que tengo una enfermedad renal crónica? Proteinuria. Proteinuria, hematuria o leucocituria. Y es que el riñón tiene que filtrar una malla, el glomérulo. Vamos a hacer aquí imágenes para que tengo que orinar. Y la arteria aferente renal se debe quedar con las proteínas y se debe quedar con los eritrocitos y con los leucocitos. Pero si la malla de filtración glomerular se empieza a romper como un colador, se empieza a filtrar. ¿Qué se filtra? Las proteínas. Y la principal proteína que tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿La qué? La albúmina, Marco, eso es, la albúmina. Esa es. Y esa es lo que le van a llamar albuminuria. La albúmina, que es grande, una proteína grande, se rompe la malla de filtración glomerular y se expresa en la orina. Cuando cae la orina, ¿cierto?, a los recipientes se ve una orina espumosa. No es normal que una orina sea espumosa. Y ese es uno de los principales indicios. Ahí empieza la gente dice. Pero no, eso no tiene nada. Cagada. En una patología, siempre les había una patología por allá. Estaban en el signo es que estamos vivos hoy. Y viene la clasificación. La clasificación de lo más importante. Enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. 1, 2, 3, 4, 5, pero el 3 se divide en 2. 3A y 3B. ¿Quién va a definir eso? Si yo tengo una disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, de la función, durante un periodo mayor de 3 meses, un ultrasonido menor a 90 mililitros minuto, pues la superficie corporal que era 1.73 metros cuadrados, tengo una enfermedad renal crónica con una filtración normal. ¿Es posible eso para ella? Yo tengo una función normal porque tengo enfermedad renal crónica G1. Le falta un riñón, no tiene un riñón poliquístico. No, está normal. Lo normal es que sea mayor de 90 o igual a 90. Entonces, si yo tengo una enfermedad G1, es porque yo tengo una buena tasa de filtración glomerular, ¿sí o no?
¿Qué pasó? Me falta un riñón, o tengo un riñón poliquístico, o tengo displasia renal, entre otros. Y a partir de allí se empieza a disminuir. Una tasa de filtración entre 60 y 89 es ligeramente disminuida y puede que la estructura sea normal. El 3A y el 3B diferencian el que está limítrofe para una enfermedad gravemente disminuida y el G5 nos da una falla renal. Y por favor, entonces identifiquemos esas palabras. Ahorita nada más veamos en la charla que alguien decía indicación de la ventilación mecánica no invasiva, falla respiratoria tipo